Bueno, cuando uno está en una buena dinámica como la que estamos nosotros, creo que sumar siempre es importante, ¿no? Es cierto que nosotros en casa nos tomamos todos los partidos con sumar de 3 y la sensación que tenemos ahora mismo es mala porque en los últimos 15 minutos hemos estado a punto de tirar todo el trabajo por la borda de los primeros 70-75, ¿no? Que creo que hemos tenido el partido completamente controlado, ¿no? A excepción de que al final tenemos un campo de reducidas dimensiones, que se generan ocasiones, balón parado, con un equipo casi experto, muy experto en todas las líneas, pero hasta el minuto 70, 70 y tantos hemos tenido el partido controlado. A partir de ahí pues tendremos que ver y analizar el por qué nos ha dado tal ansiedad por querer ganar el partido sí o sí. Sí, es lo que te digo, que al final han tenido 2 o 3 ocasiones claras ellos, eso está claro, y parece que han sido superiores a ti, ¿no? Creo que no han sido superiores nada más que en los últimos 15 minutos, porque hemos tenido ocasiones de Brandon para adelantarnos, hemos tenido un penalti que hemos visto en vídeo que es muy claro, hemos tenido varias situaciones de gol, no las haces, al final le vas dando vidilla a tu rival se va creciendo durante el partido, tu rival es un buen rival y te genera ocasiones porque tiene buenos jugadores. Y al final los tienes ahí y en ese momento, pues por los últimos 15 minutos, como te digo, hemos estado a punto de tirar el punto, que creo que es bueno porque venimos de ganar, es un punto más, que no nos quita nadie, seguimos con nuestra buena dinámica en casa y bueno, a descansar y a preparar el siguiente. Bueno, al espectador le gustaría seguramente que fuéramos el equipo más goleador, ¿no? Creo que en casa estamos haciendo muy buenos partidos, que a excepción de los últimos 15 minutos de hoy el equipo en casa se comporta como un equipo que quiere estar arriba, que la liga muy igualada, que llevemos solamente 4 goles en contra, creo que habla bien del trabajo de todo el equipo, porque tenemos una liga con grandísimos jugadores, con grandísimos equipos y la verdad que sigamos arriba a un tercio y poquito de la liga, creo que es importante, no es definitivo, ninguna competición se gana o no se gana en este mes, simplemente estamos en una carrera de fondo todos para posicionarnos, para abrir brecha, porque estás a 5 o 6 puntos, 7 de la mitad de tabla abajo, ¿no? Entonces, sensaciones son buenas, el equipo trabaja muy bien el día a día y tenemos que seguir porque esto es muy largo y la verdad que el equipo a día de hoy trabaja muy bien y eso es lo importante. Bueno, pues con día a día, ¿no? En la Nucía no hemos pensado hasta mañana, hoy no es momento tampoco de pensar en ello y a partir de ahí pues la Nucía, Patacona, Valdusó son los 3 rivales que nos quedan, los 3 rivales muy difíciles, entonces bueno, que sea un equipo recién descendido no quiere decir nada, evidentemente es un equipo que está hecho para estar arriba y al final lo normal es que esté estando arriba o no, esto es fútbol, hay equipos que están trabajando muy bien y un partido más, un partido importante pero un partido más.